Hola, bienvenidos al canal de Psicología Encapsulada. Yo soy Susana Fernández Hijicos Calderón, soy psicóloga de adultos, pareja y sexualidad, y en el vídeo de hoy tenemos una conferencia sobre trastornos de conducta alimentaria con Adriana Ramos. En esta conferencia podremos ver los diferentes trastornos de la conducta alimentaria y qué soluciones podemos encontrar a nivel personal y a nivel familiar con una persona que esté sufriendo algún tipo de trastorno alimentario. Al final de la conferencia dejaremos un rato para responder las preguntas que nos vayáis haciendo. De todas maneras, podéis dejar cualquier duda en los comentarios del vídeo. Sin más, Adriana, todo tuyo. Bueno, encantada de estar con todos vosotros. Yo soy Adriana y en este ratito me gustaría hablaros un poco sobre los trastornos de la conducta alimentaria. De hecho, yo viví uno durante 3 años, conviví con anorexia purgativa y bueno, hoy estoy aquí como psicóloga dando una charla. ¿Quién me lo iba a decir a mí? Los trastornos de la conducta alimentaria son problemas psicológicos muy duros, muy complejos y que requieren de una grandísima comprensión. Por eso mismo decidí basar esta charla en ellos. Así que sin más dilación y para no enrollarnos más, comencemos. Este sería el índice, ¿vale? Vamos a ver primero una breve introducción a algunos aspectos que son importantes, pero bueno, que también conocemos en mayor o menor medida, por lo que los pasaré un poquito más rápido. Después veremos de qué manera la sociedad influye y aumenta el riesgo de desarrollar un TCA, los mecanismos de funcionamiento y de mantenimiento, así como las funciones que controlan las conductas más características de este tipo de problemas, la intervención cognitivo-conductual y sus consiguientes consideraciones terapéuticas. Esta parte, las consideraciones terapéuticas son a nivel de evidencia científica, por supuesto, y también por experiencia propia. Y finalmente, unas conclusiones y un espacio para realizar las preguntas y comentar las dudas que podáis tener. Pues bien, los trastornos de la conducta alimentaria se caracterizan por una alteración en la percepción de la figura y del peso corporal, lo cual va a llevar al deseo de adelgazar y por tanto a una conducta alimentaria alterada, por restricción de la ingesta o bien por sobreingesta. Esta conducta alimentaria alterada está constituida por prácticas, ¿no?, cuyo objetivo va a ser compensar los efectos de la ingesta y mantener bajo control el peso y la figura corporal. Estas prácticas podrían ser perfectamente vómitos, uso de laxantes, diuréticos, ejercicio físico excesivo, ayuno. Todo ello al final origina y mantiene un malestar que va a estar asociado a cualquier actividad que esté relacionada con la comida. Estos problemas de conducta se enmarcan entre los fenómenos sociales y culturales que van mucho más allá de lo que es el campo médico y científico, ¿no?, hasta nuestra sociedad. La epidemiología y la prevalencia. Como podéis observar, hay una mayor vulnerabilidad en las mujeres, debido a todos esos estereotipos y prejuicios sociales que existen hacia las características que se han de cumplir para ser mujer. Como podéis observar, en España sabemos que existe un mayor porcentaje en mujeres jóvenes de 12 a 21 años y en hombres un porcentaje menor, pero no por ello menos importante. De hecho, y debido a las redes sociales, actualmente la probabilidad de desarrollar estos trastornos en los hombres ha aumentado, pero esto lo veremos un poquito más adelante. Un 70% de nuestros adolescentes no se sienten a gusto con su cuerpo. Hay una insatisfacción corporal. Además, 6 de cada 10 chicas creen que serían más felices si estuvieran más delgadas y alrededor de un 30% de ellas realiza conductas que están relacionadas con los trastornos de la conducta alimentaria. De hecho, un 11% de los adolescentes lleva a cabo conductas de riesgo que podrían ser susceptibles de acabar cumpliendo criterios para un diagnóstico de TCA. Como podéis ver, en los últimos 4 años se ha observado que los TCA aparecen cada vez a edades más tempranas. El porcentaje ha aumentado en un 15% en menores de 12 años, lo cual realmente resulta preocupante, ¿no? Y deberíamos plantearnos el por qué. ¿Por qué está sucediendo todo esto? Finalmente, a escala mundial, el número de casos registrados se ha duplicado desde el año 2000
al 2018. Con respecto a la comorbilidad, uno de los principales trastornos sería la depresión mayor. Es cierto que debido a la falta de energía y de nutrientes, ¿no? por restricción de la comida, el estado anímico se ve severamente afectado. Por esto mismo y también para asegurarnos de que pudiese haber una depresión, lo más recomendable es que se presente una mejoría en sus hábitos alimenticios, ¿no? Por lo menos durante aproximadamente unas 6 semanas. Con respecto a la depresión bipolar, habría que tener mucho cuidado con no confundir la desregulación emocional que es propia de un trastorno de la conducta alimentaria con la desregulación emocional de una depresión bipolar. En cuanto al trastorno obsesivo-compulsivo, los rituales que están relacionados con la comida podrían dificultar también el conocer la presencia de este problema psicológico. Y por otro lado, estos problemas también tienen comorbilidad con el trastorno de ansiedad generalizada, con la agorafobia, la ansiedad social, el abuso de sustancias, trastorno de pánico e incluso el trastorno de estrés postraumático. Tipos de trastornos de la conducta alimentaria. Bueno, en esta parte he querido añadir la clasificación actual del DSM-5 para que podáis tener una visión mucho más gráfica de los distintos y variados tipos de TCAs que existen. No obstante, me gustaría recalcar en este punto que las etiquetas diagnósticas en gran parte de las ocasiones no aportan algo positivo a la persona, sino más bien todo lo contrario. Es decir, entre profesionales es cierto que facilita el trabajo, la retroalimentación, la comunicación también, pero en mi opinión lo recomendable a la hora de tratar con una persona es no verla a través de una etiqueta, ya que esto puede proporcionar un mayor dolor y una mayor dificultad para trabajar a largo plazo y por lo tanto para su recuperación. Factores de riesgo. Como podéis ver, los factores de riesgo para este tipo de problemas pueden ser muy distintos y variados y vamos a ir viéndolos uno por uno. Factores de riesgo psicológicos. Aquí aparecen todas aquellas conductas que están basadas en el perfeccionismo, en ponerse metas personales elevadas y poco realistas, la necesidad de control, porque muchas veces al sentir que tienen dificultades en otras áreas de su vida, acuden a la alteración de conductas relacionadas con la comida, para que esto les aporte esa sensación de control que les falta. La autocrítica elevada, que está centrada sobre todo en autoverbalizaciones desagradables sobre sí mismas, tener un desarrollo corporal más rápido. Esto no es un factor de riesgo psicológico como tal, pero sí que es verdad que puede desencadenar muchos de ellos. Tener una menarquía temprana podría ser, como he dicho, un factor de riesgo debido a los cambios corporales a una edad menor de lo previsto, ¿no? Que pueden llevar al final a otros factores de riesgo a nivel psicológico que podrían ser, por ejemplo, la insatisfacción corporal, la baja autoestima, una necesidad de aprobación. En cuanto a los factores de riesgo familiares, estos son muy importantes porque ayudan y facilitan la detección de estos problemas y por lo tanto también ayudan a prevenir el desarrollo de uno de ellos. Estos serían, por ejemplo, tener familiares con problemas de peso, un ambiente familiar en el que se dé una excesiva importancia a las dietas, padres y madres que dan mucho valor a las formas sociales y a la apariencia física, que también manifiestan problemas a nivel emocional y que actúan a través de patrones muy perfeccionistas e hiperexigentes. En cuanto a los antecedentes en la infancia, por ejemplo, haber tenido obesidad, haber sufrido un abuso sexual o maltrato, haber tenido depresión infantil y también una dificultad a la hora de poder identificar, controlar y expresar las propias emociones. Posibles detonantes. En este punto realmente he querido destacar 3 de ellos que creo que pueden ser más comunes, por así decirlo, más característicos, pero los detonantes van a depender muchísimo de la historia de vida de cada persona. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con esto. En primer lugar, por ejemplo, tomar la decisión de comenzar una dieta, ya que a partir de aquí se van a comenzar a reforzar aquellas conductas cuyas consecuencias aumentan la probabilidad de adelgazar. En segundo lugar, recibir reforzamiento por parte de los demás una vez hemos adelgazado. Es decir, recibir halagos por haber adelgazado, ¿no? Pues como sabemos, el qué guapa estás ahora, jolín, te veo mucho mejor. Y al mismo tiempo también observar que los demás también reciben este reforzamiento por exactamente lo mismo. En tercer lugar, recibir comentarios negativos dirigidos a la conducta alimentaria, del estilo, vaya manera de comer, con ese tono siempre insinuante, ¿verdad? O también haber desarrollado el aprendizaje de que todo lo que tiene que ver con estar gordo o gorda es negativo y perjudicial para mí, por lo que voy a terminar percibiendo lo que es la obesidad y el sobrepeso como algo que es amenazante para mí y que debo evitar a toda costa. En mi caso, yo recuerdo un poco todo esto, ¿no? Cuando estaba en la ESO, si a alguna amiga le quedaba el piquito final del bocadillo, que por cierto para mí es lo más rico,
y a mí pues simplemente me apetecía o seguía teniendo hambre, le decía, oye, mira, no lo tires, que me lo como yo. ¿Qué pasó? Pues que tras varias repeticiones en el tiempo, ya directamente me lo daban a mí, junto con esos comentarios de seguro que Adri lo quiere, incluso comentarios que hacía yo misma, ¿no? Con cierto tono humorístico de soy la basura humana. Con el tiempo acabé interiorizando de algún modo que soy una ansias, cómo voy a dar aspecto de gorda o de descontrolada. Fijaros de qué manera la gordofobia está socialmente tan aceptada. Gorda es igual a descontrolada. Lo dejo ahí porque después vamos a hablar de ello. Así que nada, al final dejé de pedir el piquito del bocadillo y empecé a rechazarlo la mayoría de las veces. También otro recuerdo que tengo es cuando estábamos mis amigas y yo que íbamos a comprar unas camisetas, ¿no? Y las íbamos a diseñar iguales para unas fiestas. Recuerdo que una de ellas dijo, Menganita una talla S, Adriana una M, y yo pensé, ¿por qué yo una M? Si yo no estoy más gorda que Menganita. Es más, yo tenía un cuerpo normativo, es cierto que con más curvas que ahora, pero por la etapa en la que estaba, ¿no? En la adolescencia, que siempre tenemos muchas más curvas. Pero me llegué a plantear incluso si tal vez las personas me estaban viendo de una forma distinta a como yo me veía. Por esto mismo hay que tener muchísimo cuidado con los comentarios que hacemos porque aunque no tengamos ninguna intención de hacer daño, realmente no sabemos de qué manera podría afectar a la otra persona. En cuanto a los factores de riesgo sociales, como ya he mencionado al inicio de la charla, bueno, estos problemas conductuales al final se enmarcan entre los fenómenos sociales y culturales más importantes y que van mucho más allá de lo que es el campo médico y científico, ¿no? Se ven afectados por el ideal que muestra la delgadez como un símbolo de independencia, de éxito social, personal e incluso profesional. Vamos a ir viéndolos uno por uno. En primer lugar, la construcción sociocultural de la feminidad. Como sabéis, la feminidad está asociada a una presión social con respecto al cuerpo de las mujeres. Desde pequeñitas nos han ido enviando mensajes de distintos tipos sobre que debemos cuidar nuestra figura, que debemos parecer frágiles, delicadas, que los cuerpos musculados en mujeres pues no son bonitos y por supuesto, y como no podía ser de otra manera, que debemos complacer las miradas ajenas, más concretamente las masculinas. No obstante, esto también se puede aplicar a los hombres, es decir, sobre todo con el auge de la exposición en las redes, como os he mencionado anteriormente, ya que la construcción sociocultural de la masculinidad también es muy perjudicial y favorece la aparición de estos trastornos en los hombres. Al final, actualmente parece que estamos sometidos a ser físicamente atractivos y que nos acostumbran a recibir atención por parte de los demás en función de esto. En segundo lugar, la asociación de la delgadez al éxito y a la independencia. Lo que sucede aquí es que vamos interiorizando esta idea que está tan arraigada en la sociedad hasta el punto de valorarnos única y exclusivamente a través del cuerpo que tenemos. Creemos que si tenemos una figura corporal determinada como la delgadez, vamos a conseguir todo lo que deseamos. Pero si por el contrario tenemos una figura corporal determinada, obesidad, vamos a sentir que no valemos como personas directamente. O sea, estamos aprendiendo a perder de vista todas aquellas características que poseemos como personas, que cada uno de nosotros poseemos y que van muchísimo más allá de nuestra figura, olvidando y difuminando al fin y al cabo todo lo que somos. La cultura de las dietas, bueno, esta parte podemos verla a diario a través de cualquier medio y de la publicidad. Esas dietas que te prometen conseguir resultados rápidos mediante productos o comportamientos que realmente pueden ser dañinos y muy perjudiciales para nuestra salud. Las dietas estrictas, que están basadas pues, sobre todo en la rigidez y en la restricción, nos están impidiendo y dificultando el poder disfrutar pues, de determinados momentos especiales que podemos pasar con otras personas. Pues en vacaciones, en cumpleaños, por ejemplo. Al final, una alimentación saludable debería ser un sinónimo de flexibilidad, es decir, que pueda amoldarse a cualquier momento y situación fuera de nuestras rutinas y que su objetivo no sea perder peso, no sea adelgazar, no sea esa meta, sino que el objetivo y el final sea un bienestar general y no el sufrimiento. Es decir, vamos a empezar a flexibilizar y a moldar nuestra alimentación a nuestra calidad de vida y no al revés. La cultura de la gordofobia. Esta consiste pues, en castigar el aumento de peso y en rechazar los cuerpos gordos, lo cual puede verse muy a menudo y a diario en las redes sociales. De hecho, yo creo que más de una vez todas hemos podido presenciar que en fotos pues, donde aparecen mujeres con cuerpos gordos comiendo, los comentarios eran del estilo ¿estás fomentando la obesidad? ¿No te da vergüenza? ¿Te parece normal publicar esto y promover una enfermedad? En contraste, en ese mismo tipo de fotos, si la mujer tiene un cuerpo normativo, los comentarios casualmente se basan en halagos y en comentarios positivos hacia su figura. ¡Qué tipazo! Ojalá tener tu cuerpo.
Ojalá comer y no engordar como tú. No obstante, también es cierto que hay otras publicaciones en las que incluso a mujeres con cuerpos que están socialmente bien vistos, los comentarios eran o bien de estás gorda o bien de estás en los huesos. O sea, es que al final parece que para una mujer nunca nada es suficiente para ser aceptada y que tenemos que vivir odiando nuestra figura y machacándonos a diario psicológicamente para poder encajar pues en unos cánones que son irreales e inalcanzables. Y estamos dejando a un lado todo lo que somos como personas. Ahora me gustaría hablar un poco de los mecanismos de funcionamiento y de mantenimiento de este tipo de problemas. Para empezar, como todos sabéis, bueno, todo comportamiento está controlado por sus consecuencias inmediatas, ¿no? Con las conductas alimentarias pasa exactamente lo mismo, ¿no? Porque son conductas. En principio, la comida por sí misma, pues es un estímulo incondicionado, innato y con una función apetitiva. Es decir, lo natural, por así decirlo, es que la ingesta nos lleve a consecuencias emocionales que sean positivas. Sin embargo, el problema está en cuando contracondicionamos aversivamente un estímulo que en principio es apetitivo y necesario a nivel biológico, como es la comida. ¿A qué me refiero con esto? ¿Y qué quiero decir con contracondicionar? Por ejemplo, y para entenderlo un poquito mejor, bueno, cuando un estímulo es de por sí aversivo, como puede ser vomitar, decimos que nos provoca emociones desagradables, ¿no? Porque cuando vomitamos es porque estamos malitos, porque hemos comido algo que está en mal estado, pero puede convertirse en un estímulo que provoque emociones agradables si éste se asocia a otros estímulos que provocan estas mismas emociones, que sería estar delgada. Es decir, vomitar se acaba convirtiendo en algo que me produce emociones positivas porque me está acercando a la delgadez, que es algo positivo para mí. Bueno, positivo para mí me he expresado mal, realmente algo que me produce emociones agradables. Y como os he dicho al principio, esto puede suceder en ambas direcciones, ¿no? Que un estímulo apetitivo, como es la comida, se termine convirtiendo en un estímulo aversivo, estar gorda. Es decir, si como, eso me está acercando a algo que me produce emociones desagradables, ¿no? El estar gorda. Donde más sucede este contracondicionamiento, pues es en culturas y contextos donde se refuerza el culto al cuerpo. Sobre todo ahora con el auge de las redes sociales, que os lo he mencionado ya en varias ocasiones. Porque existe un reforzamiento social que va a propiciar y a mantener todas aquellas conductas que estén relacionadas con tener un buen cuerpo. En cuanto a las funciones que controlan las conductas, aquí me gustaría hablar un poco de el para qué de esas conductas, ¿no? He seleccionado algunas que son más características para no perder mucho tiempo en esta parte. Vamos a verlas una por una. Reducir la ingesta. ¿Vale? Reducir la ingesta me sirve para evitar la obesidad y sus consecuencias aversivas para mí, para adelgazar, para aumentar mi sensación de control. Por ejemplo, hoy solo voy a comer una galleta y me voy a beber una Coca-Cola Light en todo el día. No voy a comer nada más. Si yo veo que haciendo esto, que he sido capaz de hacer esto, me va a dar una sensación de control, ¿no? Así que lo voy a volver a repetir con el tiempo. Experimentar autocontrol, lo mismo, básicamente, porque, por ejemplo, voy a renunciar a comerme una hamburguesa muy rica con mis amigos para no engordar. Esta sensación agradable de autocontrol compensa sobre la pérdida de saborear esa hamburguesa. Es decir, me va a compensar a largo plazo porque voy a evitar subir de peso. Asociación de estímulos aversivos. Pues esas sensaciones de estómago lleno, de notar la comida en la boca, de masticarla. He asociado todos estos estímulos a la conducta de comer. Y como a la conducta de comer ya la había asociado previamente a la obesidad, estos estímulos me van a producir emociones desagradables por sí mismos. Y es algo que recuerdo muy bien. La sensación de estómago lleno y de notar la comida en la boca era algo terrorífico para mí. Muy incómodo, me producía sentimientos de culpabilidad y es algo de verdad que hay que tener mucho cuidado a la hora de llevar a cabo las intervenciones para saber por dónde guiarnos mejor. Asociación de estímulos apetitivos, pues esa sensación de estómago vacío, ¿no? De sentir hambre. Todas estas sensaciones me van a provocar las mismas emociones agradables de la conducta, de no comer. Pues al ver que no estoy subiendo de peso y que incluso lo estoy perdiendo, va a aumentar la probabilidad de que quiera volver a sentirlos, a experimentarlo. El atracón. ¿Para qué? Para evitar el malestar emocional que me produce la restricción alimentaria. ¿Cómo llegamos al atracón? Pues bien, para eso voy a pasar a la siguiente diapositiva. Y esta parte la voy a explicar un poco comentando lo que es el ciclo de los atracones y los vómitos. Para empezar, al restringir la alimentación, estamos privando a nuestro cuerpo de energía y nutrientes, por lo que nos entra un hambre enorme que va a hacer que rompamos con esa norma tan rígida que nos habíamos autoimpuesto. Comenzaremos a ingerir vorazmente los alimentos que previamente habíamos prohibido, que casualmente son altos en calorías, son altos en azúcar. Nuestro cerebro al final, cuando le privamos de energía, nos pide glucosa, nos pide energía. Entonces vamos a acudir a esos alimentos que nos habíamos quitado, que son altos en azúcar,
para poder compensar todo esto. A partir de aquí, nuestra ansiedad y culpa va a aumentar en gran medida por habernos saltado la norma, lo cual nos va a llevar al vómito, al uso de laxantes, al ejercicio excesivo, al ayuno, para compensarlo. Al hacer esto, notamos que nuestra ansiedad disminuye, nos sentimos más aliviadas, pero precisamente con esto se consigue un efecto rebote, es decir, pensamos que vamos a adelgazar, pero no es así, porque a través de la purga, a través del vómito, se eliminan los nutrientes y la energía, por lo que nuestro metabolismo disminuirá, es decir, va a ir mucho más lento, así que la probabilidad de ganar peso va a ser mucho mayor, haciendo que se vuelva a repetir todo este ciclo y todo este patrón de comportamientos. Me gustaría especificar aquí que el vómito no aparece únicamente para aliviar el malestar emocional del atracón en sí, sino también en casos en los que no hay atracones, como por ejemplo la anorexia purgativa, ¿no? En mi caso, yo por ejemplo reducía la ingesta todo lo posible al principio, pero cuando comencé a tener control en casa, acudí al vómito, porque cualquier alimento para mí era un mundo, incluso una onza de chocolate o una aceituna, por lo que yo sentía que tenía que expulsarlo de mi cuerpo. También me gustaría mencionar el tema de pesarse, ¿no? El tema de la báscula. La función que controla la conducta de pesarse también es sentir y experimentar control, porque estoy viendo resultados de todos los esfuerzos que yo he hecho, ves cómo restringiendo, ves cómo vomitando, ves cómo haciendo esto, estás obteniendo resultados, está ayudándote a conseguir tu meta. Al final también experimentas esa sensación de control también, ¿no? Pasando a la intervención y al tratamiento cognitivo-conductual, actualmente pues, se ha demostrado a través de estudios que están centrados en el tratamiento de este tipo de problemas conductuales que la terapia psicológica más eficaz es la cognitivo-conductual, la cual ha obtenido un mayor apoyo y evidencia empírica. Feybourne, de hecho, desarrolló el primer tratamiento cognitivo-conductual que estaba protocolizado y era específico para los TCAs. Realmente, en un inicio, fue pensada para bulimia nerviosa, pero más tarde pues, fue ampliada para ir abarcando distintas realidades clínicas, es decir, distintos trastornos de la conducta alimentaria. Según esta perspectiva, el elemento central que mantiene estos trastornos es un sistema disfuncional de autoevaluación. Es decir, las personas que conviven con un TCA se juzgan a sí mismas en relación a sus hábitos de ingesta, figura y peso corporal, así como su capacidad para controlarlos. Al igual que otras personas, nos podemos juzgar a nosotras mismas por nuestra forma de relacionarnos con los demás, por nuestra forma de desarrollarnos en el trabajo, a nivel académico, por otras cuestiones, una persona que convive con un TCA se juzga a sí misma en relación a todo esto que os he comentado. Consideraciones terapéuticas a tener en cuenta. Pues bien, me gustaría hablar en primer lugar, de un tratamiento multidisciplinar. Lo más deseable es que psicólogas, psicólogos, nutricionistas, endocrinos y psiquiatras trabajen en conjunto, ya que se trata de un problema conductual, como habéis visto, en el cual influyen distintos elementos. En mi caso fue así y la verdad es que doy las gracias a los buenísimos profesionales con los que conté, sobre todo mi nutricionista y mi psicóloga, porque para mí se convirtieron en personas fundamentales, ¿no? Para que yo hiciera ese clic y comenzase el camino hacia mi recuperación. Por otro lado, implicación familiar. Es muy necesario contar con el apoyo de las personas convivientes y de los familiares. Son una figura que es necesaria a lo largo de la recuperación. Tenemos que explicarles cómo funciona este problema para que lo puedan comprender y que al mismo tiempo se conviertan en colaboradores activos del proceso terapéutico. No debemos dejarlos de lado porque conlleva mucho sufrimiento por la persona a la que quieren y también necesitan mucho apoyo y cuidados. Con respecto a la terapia grupal, yo no recibí terapia grupal, la verdad es que me habría encantado, pero por lo que he podido escuchar a otras personas que están pasando por una situación así, ayuda mucho. Es decir, disminuye sentimientos de soledad e incomprensión, reciben apoyo, también les ayuda, ¿no? a poder identificar y detectar en las otras personas que están en el grupo situaciones de riesgo para que sean conscientes del peligro de continuar en ese infierno. Por otro lado, las habilidades del terapeuta. Estas son más bien desde mi punto de vista, pero creo que es algo generalizado, es una idea generalizada. Y como
expaciente, me gustaría dejarlas muy claras para poder tenerlas en cuenta tanto yo como otros profesionales que puedan estar un poco más perdidos o que, bueno, que simplemente les sirva de ayuda. Yo valoré muchísimo la empatía, la calidez, la aceptación incondicional, que esto me parece fundamental, la comprensión, mucha comprensión, tener mucho conocimiento sobre el problema y también dar información para poder, o sea, para que la persona con la que estás tratando sea capaz de distinguir entre lo que lee a otras personas en internet, por ejemplo, con la información que le está dando un profesional. Al principio parece que a lo mejor no se fían, pero con el tiempo, con todas estas habilidades que os he mencionado anteriormente, se va a facilitar mucho este punto de dar información. Como conclusiones finales, bueno, pues apostar por un abordaje psicológico multidisciplinar, como os acabo de decir, ya que se trata de un problema conductual, pero con consecuencias a distintos niveles, físico, psicológico, social. El control estimular y el contracondicionamiento parecen ser buenas técnicas para el tratamiento de los TCA, favorecer una autoevaluación y una autopercepción adaptativa y positiva, no basada exclusivamente en la figura corporal, muy importante. La alianza terapéutica siempre es clave, pero en este tipo de trastornos es aún más. Y divorciar a la persona del trastorno. No tratamos con trastornos, tratamos con personas y con sus contextos. Y esta parte es muy importante. Yo recuerdo que mi psicóloga siempre, cuando nos referíamos a la anorexia, hablábamos del monstruo. Cuando yo realizaba conductas típicas, ¿no? Características de un TCA, decíamos como que estaba alimentando al monstruo, se estaba haciendo mucho más grande, se lo estaba facilitando todo. Pero cuando hacía un pequeño avance, por muy pequeñito que fuese, el monstruo se hacía más chiquitito y más chiquitito, más chiquitito. Y esa parte fue muy importante también, muy, muy, muy importante. Y que agradezco enormemente. Los convivientes, como ya os he dicho, han de participar en el proceso psicológico de forma simultánea a la paciente, así como recibir un apoyo incondicional. Y bueno, en este punto pues ya agradezco mucho vuestro interés. Me gustaría mandar a todas esas personas que están pasando por algo así y a sus familiares todo mi apoyo, sobre todo teniendo en cuenta las fechas en las que estamos ahora mismo. Es una época muy complicada y muy difícil, pero el contar con personas que os quieran y que os apoyen es muy importante porque existe la posibilidad de salir de ahí. No olvidéis nunca que no estáis solas y que hay muchos profesionales buenísimos que os pueden ayudar en este camino. Si no encontráis a uno que se adapte a lo que vosotras necesitáis, seguid buscando, porque los hay. Doy fe de que los hay. Y nada, con esto pues espero haber aportado mi granito de arena y que os pueda ayudar de alguna forma. Muchas gracias. Bueno, ahora pasamos a la ronda de preguntas. En principio, si hay alguien que quiera hacer una pregunta dentro de la conferencia, dentro del directo. Sí, yo quería preguntarte sobre qué mensaje le mandarías a esos jóvenes que están como tan a la vista con las redes sociales y demás. ¿Qué les dirías tú? Pues que realmente, si te das cuenta, en las redes sociales pues tendemos, ¿no? a mostrar lo que queremos que vean de nosotros. Sobre todo porque hay una tendencia a la aceptación social. Entonces, todo lo que vemos en las redes no se corresponde con la realidad, por decirlo de alguna forma. Te venden pues una foto en la que tiene una pose determinada, que está bastante estudiada, la iluminación, los ángulos que le favorecen más a esa persona. Entonces hay que tener mucho cuidado con creernos todo lo que vemos en las redes. Y también es verdad que te pueden a lo mejor vender que están llevando una determinada dieta y que le está yendo maravillosamente o que está realizando una rutina de ejercicios que son muy buenos, o incluso productos. Pero, como digo, la realidad, lo que hay detrás de la pantalla puede ser otra muy distinta. Que a lo mejor esa dieta no aporta lo que esa persona necesita, no es igual para todo el mundo. Y entonces lo mejor y lo más importante es siempre guiarnos por los profesionales, tanto a nivel de nutricionismo como de psicología. Entonces, pues eso, que no es todo oro lo que reluce. Muchas gracias. A ti. Muy bien, Adriana. Y ahora tengo una serie de preguntas que hemos recopilado a través de nuestro perfil de Instagram.
Y bueno, la primera es cómo podemos detectar de manera temprana algún problema de conducta alimentaria. Pues sobre todo si vemos a lo mejor que está empezando a realizar ejercicio de una forma excesiva, eso sería también un punto clave. Si estás viendo conductas con la alimentación un poco extrañas o fuera de lo normal, que a lo mejor no ha realizado nunca antes, que tenga ciertos rituales que a lo mejor no son muy claros como tal, pero sí que dices, está haciendo algo distinto. Ahí hay que coger un poquito, hay que estar un poco pendientes de eso. Y también, pues, qué comentarios hace en cuanto a su cuerpo, si últimamente, que es verdad que aunque la persona te diga que quiere llevar una alimentación más sana, no significa que tengas que estar pendiente de ello, obviamente puede ser algo normal, simplemente pues una alimentación más cuidada, más sana, pero esos límites de que a lo mejor está empezando a hacer un ejercicio que es muy excesivo, que se está sobrecargando mucho, que está haciendo un sobreesfuerzo, pues ahí sí que habría que ir con un poco de ojo. Y en caso de tener alguna duda, pues siempre puedes preguntar a un profesional, que al final es quien nos va a dar una visión mucho más clara de si estamos ante un posible trastorno de alimentación o a lo mejor no hay ningún tipo de problema por el momento. Vale. Al hilo que decías al principio, también nos han preguntado si consideras la vigorexia un trastorno de conducta alimentaria. Teniendo en cuenta las conductas que realizan y también que hay un problema de insatisfacción corporal y de distorsión de la imagen, de la figura, y las conductas que se realizan para cambiar eso o alterar eso que la persona está viendo, pues podríamos encontrarnos ante un trastorno de la conducta alimentaria, porque al final está realizando conductas muy parecidas al resto de trastornos alimenticios, como ejercicio excesivo en este caso, para modificar su figura lo máximo posible. Y claro, se sobrepasan unos límites, como he dicho antes, que no terminan siendo insanos para la persona. No es simplemente ir al gimnasio para cuidarte, para mantener pues a lo mejor una cierta musculatura que a ti te guste más, para sentirte más fuerte, sino que ya sobrepasan unos límites en los que se ve claramente que hay una distorsión de la imagen corporal y una insatisfacción enorme. Igual que la ortorexia. La ortorexia al final también es una alteración en la alimentación. Entonces, pues también podríamos... Están en estudio, yo creo que todavía no se sabe al 100%, pero yo podría llegar a considerarlo como tal. Vale, para los que estén viendo este vídeo, explica qué es la ortorexia. Pues la ortorexia es también una alteración en la conducta alimentaria. Es estar, bueno, con pensamientos obsesivos sobre el consumo de qué voy a comer en este momento. También incluso en el recipiente en el que vas a servirte la comida, que tiene mucho que ver. Está sobre todo, o sea, es verdad que yo no lo he estudiado mucho como tal, pero sí que hay una conducta en cuanto a la alimentación bastante alterada y que está rozando unos límites incluso peligrosos a nivel sobre todo de cómo le afecta psicológicamente a esa persona. Vale. Y el esfuerzo que dedica en ello. Vale, y por último también nos han preguntado por Instagram que cómo pueden ayudar las familias a una persona que sufra trastornos de alimentación, pero sin volverse demasiado estrictos o demasiado detectives, ¿no? Que de hecho lo han descrito como el policía de la alimentación. Sí, es complicado encontrar un límite ahí. Dices, ¿hasta qué punto estoy ejerciendo demasiado control? ¿Hasta qué punto estoy dejando demasiado que mi hijo o mi hija pase estas cosas? Yo creo que lo importante, o sea, a ver, realmente el apoyo al familiar es fundamental, pero también el apoyo a los propios padres, porque hay veces que dejamos de lado
al cuidador, por así decirlo, igual que en otro tipo de problemáticas. Y al final, pues yo creo que esto tendría que ir guiado también por un profesional, el que te den estrategias que tú puedas utilizar, cómo puedes llevarlo, que te expliquen el problema, en qué se basa el problema, cómo funciona y cómo se mantiene, qué cosas pueden estar reforzando una determinada conducta en su familiar, qué cosas puede hacer para reducir esas conductas. Al final yo creo que tiene que ir todo guiado también de la mano de un profesional, porque es quien va a ofrecer una tranquilidad, va a ofrecer comprensión, mucho apoyo, mucha empatía y al mismo tiempo va a enseñar a los padres de qué manera pueden relacionarse de la forma más, ¿cómo decirlo?, más adaptativa tanto para su hijo como para ellos. Y yo recuerdo que cuando iba al nutricionista, por ejemplo, llevábamos un control de los menús. Entonces yo me tenía que encargar de escribir pues el desayuno, la comida, la merienda, la cena y si había recena también. Y era como también una especie de control que llevaban a cargo mis padres, pero que también lo llevaba yo y lo llevaba el nutricionista. Entonces, y el tema del control del baño, de si va al baño a vomitar, de todas estas cosas, sí que tienen que ir también de la mano de un profesional, porque no sabemos hasta qué punto podemos estar sobrepasando ciertos límites que nos pueden hacer mucho más daño tanto a nosotros pues, como a los familiares que están viviendo con esto. De hecho, hay grupos de apoyo, hay asociaciones que están dedicadas a los trastornos de la conducta alimentaria que ofrecen también grupos de apoyo para familiares y para allegados. Y bueno, en Madrid hay 2 en concreto. Uno es Adaner y otro es Grupo ITEM, si no recuerdo mal. Y además en Grupo ITEM también te ofrecen un curso online que te ofrecen estrategias de cómo puedes sobrellevar toda esta carga y cómo pues trabajar un poquito y adaptarnos a la situación de la mejor manera posible dentro de lo que supone, claro, este problema. Muchas gracias, Adriana. A ti. Dejaremos en la cajita de información de abajo los enlaces de estas 2 asociaciones para ayudar a los familiares que lo necesiten, que tengan algún familiar con problemas de la conducta alimentaria. Sin más, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias por habernos explicado esta maravillosa conferencia. Muchas gracias. Y nos vemos en la siguiente. Espero que te haya gustado la conferencia y suscríbete al canal, dale like y no te olvides de activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Estaremos siempre aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo.